sí ha seguido el ejemplo de AMLO y no se presentó en esa ceremonia, alegando Fernández Noroña de que no había condiciones para el respeto a su investidura. No, hombre. Le tienen pavor a Lili Téllez, porque personalizó en Lili Téllez, pues, ¿no? De que no iban a exponer la investidura, etcétera. El mismo discurso que ponía López Obrador cuando iba a Acapulco y no se paraba por las calles. Exacto. Queridos amigos, muy buenas noches. Este viernes post-guadalupano, a propósito de guadalupano, ¿saben ustedes que en México hay dos puentes, no? El puente Lupe Reyes, que empezó el 12 y termina el 6 de enero. Ese es el puente corto. El puente largo empieza el 7 de enero y termina el 11 de diciembre. Es el largo, ¿no? Entonces ahorita estamos en el puente corto. Bueno, dejando el grasejo para después, que ni yo me reí. Hablemos del presupuesto. Si me permites, Pancho, y me permiten nuestros televidentes, una nota de entrada muy brevecita, ¿no? En términos generales, el gobierno de la República está obligado a presentar a la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad en materia presupuestal, varios documentos, pero se resumen en dos, ¿no? Esto es lo que calculamos que el gobierno va a recibir, ¿no?, para poder distribuir el gasto. Lo va a recibir de contribuciones, de impuestos, de servicios, y este dinero lo vamos a distribuir así. Bueno, el primero genera la ley de ingresos y la segunda el presupuesto. Pues con la novedad que el presupuesto, es decir, esta resolución final de ambas cosas, que terminó ayer en la madrugada, pues contiene dos cosas que son monumentalmente, pues yo no sé a qué calificativo ponerle. ¿Qué creen que hicieron con la ley de ingresos? Pues obviamente, como todo echador, ¿no?, presupuestó que va a entrar un chingo de dinero. Pues no pueden decir otra cosa. En ese sentido, la ley de ingresos pues es abiertamente falsa, ¿no? No va a haber esa cantidad de dinero. Pero no podrían decir otra cosa, porque decir otra cosa trasluciría que cualquiera diría, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué los ingresos no van a ser suficientes? Entonces, blofearon con los ingresos. Y una vez blofeando con los ingresos, la distribución, pues, ¿qué creen? ¿No? Pues la mayor parte de ello va para los grandes proyectos monumentales, que ya no hace falta que yo los diga, con el consecuente recorte a todas las áreas que yo diría son prioritarias. Pero Pancho directamente estuvo en la escena del crimen y nos puede platicar cómo estuvo, mi querido Pancho. Pues mira, de entrada te diría que es un presupuesto muy austero. Es decir, esta necesidad de bajar al déficit, el déficit fiscal a 3%, contrae el gasto tremendamente. Se reasignaron, Pepe, ya al final 38,000 millones de pesos para ser preciso. De esos 38,000 millones de pesos que fueron reasignados, 18,000 millones es para las universidades públicas. ¿Cuál es el fondo de este tema? ¿Por qué a las universidades públicas sí escucharon los reclamos y le dieron ese dinero? Pues por el temor de que hubiera movilización de estudiantes, de que se contagiara, porque iba parejo el recorte. Incluso a la UNAM le dan 6,000 millones de pesos más, ¿sí? Entonces, por ese lado, bueno, cubrieron el hipotético inquietud, movilización que pudiera desprenderse de ahí. Pero tenemos en contraste una disminución de 14,000 millones de pesos al Poder Judicial, que, como tú sabes, tal como lo conocemos, va a desaparecer, para tener una elección de jueces, magistrados y ministros, a los cuales no les dieron dinero adicional al INE para realizar esa elección.
Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, se allanó, dijo, no vamos a hacer berrinche, nos vamos a ajustar. El problema es que esa elección, en lugar de tener las 170 y tantas mil casillas que se ocupan en una elección normal, ordinaria, pues se van a tener que reducir a la mitad. Y en lugar de haber casillas, va a haber centros de votación, es decir, para juntar las actividades. La capacitación también se viene abajo. Pues sí. Van a recapacitar, iban a contratar 60 y tantos mil capacitadores, ya no. Eso baja, o sea, están obligados a bajar porque no alcanza el dinero. El Poder Judicial, pues como ya va a desaparecer, pues tampoco les importó mucho quitarles el dinero. Un tema adicional esta semana rindió su informe la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y hay que hacer notar que fue un evento desairado completamente por el oficialismo y por el gobierno. Para empezar, no asistió la presidenta Claudia Sheinbaum. Tampoco asistieron los presidentes de las mesas directivas, ni del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ni de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Y para colmo, Pepe, como para exhibir esas divisiones, el Tribunal Electoral solo fueron 2 magistrados. Yanino Talora, mejor dicho, y Reyes Rodríguez. Claro. Mónica Soto y Felipe Fuente. Y el otro Felipe, porque son 2 Felipes, sí. Ahorita se me escapó el apellido, Felipe Mata. No asistieron, haciendo patente que claro, no reconocían la presidencia de Norma Piña. O sea, triste, pues, ¿no? Estar exhibiendo. Hay un dato muy bueno que se registró ayer en el Senado, Pepe, y ahí aquí, si me permito subrayarlo. Fue Rosa Isela Rodríguez a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en representación de la presidenta, porque Claudia Sheinbaum sí ha seguido el ejemplo de AMLO y no se presentó en esa ceremonia, alegando Fernández Noroña de que no había condiciones para el respeto a su investidura. No, hombre. Le tienen pavor a Lili Téllez, porque personalizó en Lili Téllez, pues, ¿no? De que no iban a exponer la investidura, etcétera. El mismo discurso que ponía López Obrador cuando iba a Acapulco y no se paraba por las calles. Exacto. Entonces, quiero subrayar que dentro de todo, bueno, es una señal positiva. Rosa Isela, después de esa ceremonia que se realizó en la vieja casona de Jicotencatl, fue al Senado y dialogó en el seno de la Comisión de Gobernación con la oposición, a la que le ofreció Pepe increíble diálogo y construcción de acuerdos. Es un avance, nunca se hizo durante el periodo de López Obrador. López Obrador nunca quiso el diálogo con la oposición, incluso cuando lo había autorizado, después lo desautorizó. Dijo que nomás querían recuperar los moches y las prebendas y canceló. Esa es una buena noticia, porque el país necesita cohesión frente a lo que se nos viene en Estados Unidos, Pepe, con Trump. Esa parte te voy a dejar que la desarrolles. Pero tenemos el himno nacional. Sí, claro, ya. Yo no había advertido. Macio Osario, un extraño enemigo. Yo no había advertido, la verdad, no, que teniendo el himno nacional en el buró, ya desde el otro día mandé sacar una fotocopia, ¿no? Entonces dije, me asaltan en la calle, le saco el himno nacional, ¿no? Me asaltan en la casa, reparto tarjetas postales con el himno nacional. No me he dado cuenta del poder que tiene el himno nacional. Claro. Sobre todo si tienes fotocopias, no, hombre, ya con eso te hace lo que el viento a Juárez. En relación a lo que tú dices de enfatizar este desprecio al Poder Judicial, qué miserables, mano, qué miserables. No creo que admita otro calificativo, ¿no? Cuando una gente
echa mano de ese tipo de actos para mostrar su superioridad o querer enfatizar la presunta inferioridad del otro, son actos extremos, poco elegantes, poco civilizados, poco urbanizados, ¿no? Habla de gente muy primitiva, la verdad. Pero bueno, una vez más, no niegan la cruz de su parroquia, ¿no? Pues son del código postal de 6 cifras, mano. ¿Qué le vamos a hacer? En relación a lo que tú mencionas, pues es un hecho que tenemos la amenaza del güero, ¿no? Ya falta menos. Le falta menos. Ya falta menos para que el otro tome posición. El otro está echando mano de lo que ya conocemos, ¿no? Su capacidad de amenaza y su capacidad de discurso amenazante y los nombramientos que ha ido avanzando. A eso iba, acompaña esas amenazas con nombramiento de puro halcón. Claro. Imagínate a Marco Rubio en la Secretaría de Estado, que tanto decía de López Obrador y tan mal hablaba de López Obrador. Déjame decirte que si a capacitación vamos, yo creo que objetivamente es difícil negar que el personal de las Fuerzas Armadas norteamericanas es personal capacitado. El personal de la CIA es personal muy capacitado, y eso me consta personalmente. De tal manera que replicar que son gentes inadecuadas, yo creo que conforme a capacitación tiene, es impecable cualquiera de esos nombramientos. Por otro lado, ¿no? Pues el que los designa es él, de tal manera que los designa de acuerdo a sus planes. Entonces no hay secreto en ello. Todavía falta que el Senado de los Estados Unidos los apruebe. Pero tiene la mayoría del Partido Republicano, entonces no va a tener Y todavía problema. queda este asunto que se llama el plachet, ¿no? Cuando el gobierno norteamericano presente la opción, el gobierno mexicano tiene la facultad de negarse a aceptarlos, ¿no? De tal manera que si la bravucona de la presidente, ¿no?, está en la actitud de guerra belicosa, como ella dice, pues entonces que se aviente el tiro de no concederles el beneplácito, ¿no? En cuyo caso yo supongo que el gobierno norteamericano le va a decir, no te gustó, ¿no? Pues se quedan sin embajador, ¿no? Que también estaría en el repertorio y en la línea del güero Trump. Ahí sí yo no creo que lleguen las cosas a ese nivel de no nombrar o de retirar el nombramiento de este señor, ¿cómo se llama? Ron Johnson, que además es un ex boina verde, hizo trabajos de contrainteligencia. Es toda es un mensaje lo que está mandando. Es ahí una gente Donald capacitada, Trump. en mi concepto, Exagente de la es CIA. una gente capacitada, ¿no? Yo no soy moralista y lo reitero, ¿no? Es una gente capacitada, lo cual lo hace poderoso, si aparte representa al gobierno de los Estados Unidos. Sí, va a ser una cosa muy distinta a lo que había con Ken Salazar. Sí, sí, sin duda. Completamente distinta. Ken Salazar tenía Exacto. picaporte en el Palacio Nacional, tenía una relación espléndida, hasta al final se fracturó por razones que ya conocemos. Sí, sí. Pero él iba y venía al Palacio Nacional como Pedro por su casa. Sí, como Pedro por su casa, y el presidente le daba el trato de Pedro por su casa. Con Estados Unidos está muy difícil pelearse, Pepe. Claro. Es decir, no vamos a llegar a esos extremos, sería ponernos muy gallitos, porque el patriotismo no te va a dar de comer. Es decir, vamos a ser francos y es la verdad, ¿sí? Bueno, la fotocopia del himno se puede moler con maíz transgénico. Envolverte en la bandera nacional en estos tiempos, Pepe, pues no da de comer. No. Ahí tienes los casos de Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cuántos? El grueso de los migrantes centro y sudamericanos son venezolanos. Así es. Ahí tienes a Cuba padeciendo porque no tienen ni para prender la luz de la isla. No tienen luz. Sí, exacto. Está la cosa terrible, ¿no? Nicaragua, ¿no? Donde tienen a su Porfirio Díaz ahí, ¿no? Con Daniel Ortega. En fin. Y frente a eso, nuestro gobierno pues se ve muy carente por cuanto hace equipos en la Cancillería y en la Secretaría de Economía, pues es sabido
que en los pasados años mermaron mucho a muchos de los principales funcionarios especializados, ¿no?, en cuestiones de acuerdos y pactos internacionales. En fin, la perspectiva no está fácil, no está nada fácil. No, y además con el agregado que en el 2026 se viene la revisión del Tratado de Libre Comercio. Tenemos la amenaza de los aranceles que hizo Trump, de que en el primer día, vamos a ver si la cumple, el primer día que regrese a la Casa Blanca va a ponerle aranceles de 25% a todas las exportaciones provenientes de Canadá y de México. ¿Tú te imaginas el impacto que esa medida puede llegar a tener de asumirse? Tomando en cuenta que nosotros le vendemos a Estados Unidos el 80% de nuestras importaciones. Así es. Imagínate el trancazo, ¿no? Así es. Pues con estas felices novedades, queridos amigos, nos despedimos este viernes, los convocamos para el próximo viernes, les agradecemos mucho su atención y también en especial los comentarios que nos ofrecen, nos son muy interesantes, nos hacen reflexionar y nos ayudan a tratar de ofrecerles un mejor servicio. Gracias, Pancho, muchas gracias a nuestros televidentes, Gracias a ti. Nos vemos aquí. Gracias a ustedes.